Vamos a ver, como a continuación ya han visto lo que es fémur, tibia, peroné, rótula. Entonces vamos a ver una articulación importante, es tan importante o un poco más compleja, se pregunta mucho y es una articulación que siempre suele entrar al final de anatomía, porque es una de las articulaciones complejas, un poco difícil de entender. Pero hay cosas, hay mucho detalle que no le tienen que poner demasiado énfasis para eso en la clase, para que les oriente y les diga qué es lo que tienen que saber de esta articulación, ¿ya? Y como toda articulación, vamos a ver que tiene superficies articulares y va a tener medios de fijación, ¿ya? ¿Qué superficies articulares habrá? ¿O qué huesos participan en esta articulación? De la tibia. Exacto. El fémur, la rótula y la tibia. En esta articulación no participa el peroné. Ustedes están viendo ahí, el peroné está por debajo, se articula por debajo del cóndilo tibial. ¿De qué cóndilo será? ¿Interno o externo? Porque habíamos dicho que el peroné, al igual que el radio, siempre va a ser externo, ¿ya? Entonces, si yo estoy diciendo que el peroné es externo, obviamente se va a articular con el cóndilo externo de la tibia, ¿ya? Entonces, esas son las superficies articulares que van a participar en la articulación de la rodilla. Ahora, ¿qué tipo de articulación será? Es una articulación sinovial. Por lo tanto, siempre va a tener una membrana sinovial y va a tener líquido sinovial, ¿ya? Es una articulación sinovial, está bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Fíjense que dicen que es una articulación en bisagra. ¿Qué caracterizaba las articulaciones en bisagra? ¿Saben qué es una bisagra, verdad? Es como lo de la puerta, que permite que la puerta se abra, es la bisagra de la puerta. Entonces, la articulación en bisagra solo permite dos movimientos, pero en este caso, la articulación de la rodilla es una articulación en bisagra, pero compleja o modificada, van a encontrar, porque no solo hace movimientos de flexo-extensión, vamos a ver después que va a hacer movimientos también de rotación, ¿ya? Por lo tanto, es una articulación que todavía algunos libros la clasifican como en bisagra, pero a modificar, ¿ya? Bien, entonces se los puse aquí remarcado después, no me van a decir que no nos ha dicho, ¿ya? Vamos a tener, fíjense, 4 cóndilos en esta articulación. Ahí están. Los cóndilos femorales, por lo tanto va a ser medial y lateral, o interno y externo, que van a encontrar igual, ¿ya? Y van a tener cóndilos tibiales, igual, medial y lateral, o interno y externo. Fíjense, entonces este es el fémur, ¿ya? Los 3 huesos que participan en esta articulación están resaltados con rojo. Y este fémur va a tener un cóndilo lateral
un cóndilo medial. Pero a diferencia de la tibia, que tiene también su cóndilo lateral y cóndilo medial, el fémur va a tener epicóndilo. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Cómo era? Atiendan. ¿Ya? Atiendan. Después se pierden en el examen. Entonces, habíamos dicho que hay 4 cóndilos en esta articulación. 2 del fémur y 2 de la tibia. Pero el fémur además tenía epicóndilos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en esos epicóndilos se van a insertar los ligamentos que van a fijar o van a reforzar esta rodilla, la articulación de la rodilla. Pero también vamos a ver, cuando veamos músculos, en estos epicóndilos se van a insertar los músculos que van a formar el muslo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos eso, lo tienen resaltado. El fémur está aquí, pero ya hemos dicho no participa de esta articulación, pero sí la rótula. Eso era la vista anterior. Ahora, ¿qué pasa con la vista posterior? Vemos lo mismo, ¿ya? Entonces vemos los epicóndilos femorales y vamos a ver esto que es, que se llamaban, ¿dónde está su compañera Coare? Había una, no, ¿quiénes han dado fémur? Había una superficie que separaba los cóndilos y los epicóndilos femorales, ¿no ves? ¿Qué se llamaba? Ese es importante porque ahora vamos a ver ligamentos de la rodilla interarticular y esos ligamentos se van a insertar ahí. Solo tienen que mirar su dibujo, ¿no ve? Esta fosa intercondilia es importante porque aquí se van a originar los ligamentos cruzados. Y esto, que es una eminencia intercondilia, porque habíamos dicho que la tibia también tiene sus cóndilos, ¿ya? Esta eminencia intercondilia, la cresta o la espina de la tibia, va a dividir en 2 superficies, una anterior y una posterior, que también son importantes para la inserción de los ligamentos cruzados. Es más, es tan importante que de acuerdo a dónde se inserta va a darle el nombre si es anterior o posterior, ¿ya? Y fíjense, si yo miro hacia arriba, el fémur tiene un ángulo o un borde que es posterior, en cambio la tibia habíamos dicho que tiene un borde, ¿cómo era? Si yo miro, si yo hago un corte al fémur, el fémur tiene esta forma, va a tener un borde posterior, pero la tibia era al revés, ¿se acuerdan? Ay, tenían tarea, ya me han hecho recuerdo. No, ella sabe, la tibia sabe. ¿Qué? Tenían tarea, sí. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual va a dar como signo la tibia? 1, 2. Bueno, leí que era a causa de la sífilis. ¿Cómo es su nombre? No. Apellido y la hizo. Y la hizo. La única que se acordó de revisar. Y la hizo, ¿no? Sí. Ya. Entonces,
La tibia sable, lo que decía su compañera, es se presenta en una enfermedad de transmisión sexual y hace que este borde anterior de la tibia sea más prominente, sea casi cortante, por eso se llama tibia sable. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense que esta es la tibia, pero es vista de su cara posterior. Ya. Ahora vamos a tener, ya hemos visto las partes óseas que van a participar de esta articulación. Ese día que han visto ya rótula, habíamos dicho que la rótula participa en la articulación de la rodilla, pero no se articula por un solo hueso. ¿Con quién era? Con los cóndilos femorales. ¿Ya? La rótula solo se articula en su cara posterior con los cóndilos femorales. No va a articularse en ningún momento con la tibia. ¿Ya? Entonces, eso es una característica que ustedes tienen que recordar. Bien, ahora vamos a ver que, como ya hemos visto las superficies articulares óseas, vamos a ver que va a haber ligamentos que van a fijar esta articulación de las rodillas. Y vamos a tener ligamentos que van a estar, como decía su compañero, es una articulación sinovial, va a tener una bolsa sinovial. Por lo tanto, va a haber ligamentos que lo van a reforzar por fuera de esa bolsa y por dentro de esa bolsa. Entonces, vamos a tener ligamentos extracapsulares e intracapsulares. Y aquí tienen un resumen de los que son extracapsulares e intracapsulares. Vamos a ver cada uno de estos, ¿ya? Si yo miro esto y leo, yo solo con el nombre puedo definir si son anteriores, posteriores, mediales o laterales, ¿ya? Si digo ligamento patelar, ¿en qué parte estará? Anterior, posterior, medial, lateral. Anterior. ¿Por qué? Una rótula se encuentra anterior. Exacto. Si yo digo ligamento patelar, yo sé que es el ligamento rotuliano que decimos. Y la rótula solo está en la cara anterior de la rodilla. Entonces no tiene nada que ver con la cara posterior. Y ligamentos patelares medial y lateral. Hay algo que quiero que si yo tengo un cuerpo así, ¿ya? Y esta es la línea media. Hay cosas que yo voy a decir medial o lateral de acuerdo a la línea media del cuerpo. Pero en este caso vamos a hablar todo lo que sea medial y lateral referente a la rodilla, ¿ya? Imagínense que estamos haciendo un corte aquí y todo lo que sea medial va a ser lo que está por dentro y lo que sea lateral va a ser lo que está por fuera. Pero no en base a esta línea que va a dividir todo el cuerpo. ¿Listo? Si yo digo ligamento o retináculos patelares medial y lateral, haré referencia de que hay ligamentos que están fijando la rótula a nivel medial y a nivel lateral. Si digo ligamento colateral fibular, ¿a qué me referiré? ¿Qué es fíbula? Es el otro nombre. ¿Qué es fíbula? Ojo que van a encontrar muchos libros así. Está bien, va bien por ahí. ¿Es el otro nombre de qué?
hemos dicho, ¿no ve? Puedo encontrar peroné o fíbula, que es lo mismo. Si digo ligamento fibular, ya sé que es el ligamento que está en la parte externa de la rodilla. Y vamos a verlos cada uno, ¿ya? Este es el ligamento rotuliano o ligamento patelar. Y había... ¿De dónde a dónde iba el ligamento rotuliano, patelar? Es lo mismo. Es un tema que ustedes han dado. Cuando han dado tibia, había una estructura ahí. Vamos a ver. Habíamos visto un poquito ya de articulación de la rodilla, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de un reflejo que se llamaba reflejo patelar o reflejo rotuliano? Es lo que ustedes van a hacer cuando sean médicos, cuando egresen, y es lo que ven en las películas y en las novelas, cuando golpea con el martillo, siempre. Ahora, ¿qué se llamaba esta parte de la tibia? Y les decía que era un referente para que ustedes se den cuenta que es anterior, que es cara anterior de la tibia.